Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, yo os quiero traer un caso que la verdad son de estos que ya os digo, a ver, todos los casos que traigo son duros, no se puede decir mucho más allá que un caso sea más duro que el otro, porque la verdad es que todos tienen su grado serio de dureza. Pero bueno, también quiero reivindicar aquí bueno, pues el tema de lo que es la comunidad LGTBI más y demás. Que habrá mucha gente que esté en contra, habrá otra gente que no, pero bueno, yo desde luego siempre he pensado que cada uno puede hacer lo que le dé la gana, ser como le dé la gana y vamos, que nadie puede venir aquí a juzgar si uno es trans, si uno es bi, si uno es homo, si uno es... O sea, que aquí cada uno sea lo que buenamente le apetezca y no por ello tener que ser despreciado, maltratado, que le hagan bullying constantemente y que le pase lo que le pasó lamentablemente a este chico llamado Roberto González Honrubia. La verdad es que tiene mucha tela lo que le pasó a esta pobre chaval, yo ya os digo. Entonces, concretamente, pues es la mañana del día 1 de septiembre de 2007 cuando la policía de Fuencarral, en El Pardo, Madrid, encontró muerto a este chico transexual de 25 años en su domicilio de Barrio del Pilar. A partir de aquí, evidentemente, pues se inicia, porque además las condiciones en las que se ha encontrado ya las iremos viendo, esa investigación, evidentemente, sobre los motivos de esa muerte y sobre todo sobre la posible implicación de dos amigas con quienes convivía. Entonces, en noviembre de 2006, el joven parece ser que acoge en su casa a una tal Dolores Reyes, que era una antigua compañera del colegio, y a su novia, además, Ainhoa Nogales Bergantiños. Y además, dentro de su generosidad, les ofrece cobijo hasta que encuentren algo mejor, evidentemente, porque es que vivían en una chabola a las afueras de Madrid, ¿vale? Esto es algo que se sabe a lo largo del juicio. Además, el padre de este chico había fallecido recientemente, entonces pues le deja esa propiedad, que es ese domicilio familiar, y además una casa en un pueblo de Guadalajara, ¿no? Entonces este chico, bueno, pues se gana la vida trabajando como vigilante jurado y pues convivía con su novia Yolanda. Y bueno, pues a pesar de su orfandad, a Roberto le quedaba una tía con la que mantenía contacto, tenía su grupo de amigas, de hecho asistía a reuniones de la organización madrileña del hombre trans, y bueno, a partir de la entrada de estas dos individuas, Dolores y Ainhoa, en su hogar, pues digamos que este pobre chaval empieza a vivir un proceso de creciente denigración y humillación por parte de estas mujeres que, vamos, no tiene nombre, es para mear y no echar gota, ¿no? Aún encima. O sea, aún encima de lo que este chico hace por ellas, de su generosidad y demás. eh, y ya os digo, no solamente esto, es que además fue acompañado del robo de buena parte de sus bienes, de malos tratos de todo tipo, que evidentemente hacen mella tanto en su voluntad como en su integridad física y que transforman su aspecto y su comportamiento progresivamente en una persona pues totalmente sometida y dócil. Es más, es que esta pareja pretende arrebatarle su casa y llega a organizar su venta con una agencia inmobiliaria que llegó a entregarles un anticipo. Lo maltrataron sometiéndolo a todo tipo de vejaciones ligadas a su identidad como hombre trans, amenazándole ante testigos con prostituirle, a casarle por papeles. Y estos malos tratos eran ya pues muy habituales, conocidos además por el vecindario, que parece ser que llegó a alertar a la policía y que a pesar de presentarse en el domicilio no se da cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la escalada de la violencia va yendo en aumento hasta que terminan
con su vida. Es decir, lo matan literalmente y es una muerte que se produce además tras agonizar durante varios días en el suelo de su habitación. Es decir, estas malnacidas condenadas, es decir, que aún encima es que si me dices tú que no pertenecen al colectivo LGTBI más, no es que los justifique, pero se sabe que hay todavía y lamentablemente una gran parte de la población que sigue sin asimilar que este tipo de personas tengan derechos y tengan una vida y demás. Pero joder, estamos hablando de dos chicas que al final son lesbianas. Entonces, que no acepten a un trans, en fin, y que le hagan todo esto. Pero yo creo que eso se hace por plena maldad, o sea, ya no porque el chico fuera trans, o sea, yo creo que les hubiese dado igual. El caso es que eran unas malnacidas, pero de tres pares de narices, y lo digo con todas las letras, malditas personas que son malas de narices y que lo que le hicieron a este chico es que no tiene nombre, pero vamos, en fin, que quien las pillara por banda, que ojalá, ya os digo, hayan pagado con creces todo el daño que le hicieron a este chico, pero lamentablemente seguramente no haya sido así, que es lo que más me jode de todo, porque esa es la palabra, me jode, porque lo que le hicieron, ya os digo, fue tremendo. Apenas hay imágenes, también os lo digo, sobre este caso. De hecho, se puede decir que esta es la única imagen que he encontrado sobre el caso. Entonces, no sé, buscaré alguna más, pero en principio lo que he encontrado, ya os digo, ha sido esto. Si encuentro alguna otra cosa, evidentemente os la pondré aquí. Entonces, bueno, básicamente, bueno, pues, claro, llega un momento en que se celebra el juicio, concretamente en febrero del año 2010, y ambas individuas malnacidas pues fueron condenadas a 18 años de prisión, que muy pocos me parecen, como siempre, por delito de asesinato, coacciones y extorsión, así como por un delito contra la integridad moral, porque es que lo que le hicieron a este chico y dejarlo morir allí agonizando, es que, en fin, Y se les impuso además una multa de 90.000 euros, más las costas del juicio, digamos, en favor de las personas herederas de Roberto. En fin. Entonces, claro, ¿cómo se puede concebir las nociones de masculinidad y de transfobia de manera interseccional, utilizando para ello la información pública existente sobre la muerte de Roberto González? Esta que aparece tanto en el juicio como en el tratamiento mediático que se da evidentemente en este tipo de casos. Es que realmente es una cosa compleja, sin ninguna duda. Pero bueno, no obstante, es algo que puede arrojar luz sobre esta situación ambivalente del Estado español, en donde conviven, por una parte, los avances ligados a la movilización social y esa consecución de derechos para las personas que forman parte de esa comunidad LGTBI+, y aquellas personas que lo apoyan, especialmente visibles en la primera década de este siglo, entre otras cosas porque se aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo y luego el cambio registral de nombre y sexo de las personas trans, con un intenso nivel de transfobia que favorece que se produzcan hechos violentos, como fue esta muerte, la de Samuel Luis, y etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos esa contraposición de que por una parte pues se ha normalizado hasta cierto punto, pero por otra parte sigue habiendo, ya os digo, una gran parte de la sociedad, sobre todo pues ya sabemos qué tipo de personas, derechistas, ultraderechas y demás, que no hay manera de que acepten este tipo de cosas y que todavía a día de hoy las siguen viendo como, no sé, una cosa que ya me dirás, o sea, ¿qué coño te importa, joder? Vive tu vida y deja a los demás en paz. O sea, es que es una cosa alucinante, coño. Yo me pongo mala con estas cosas también. Me pongo mala porque es lo que te digo, o sea, si una persona, por el motivo que sea, no se siente bien consigo misma, con su cuerpo, con su manera,
pues que haga lo que crea que tiene que hacer. ¿Y quién es nadie para meterse? Padres que incluso desprecian a sus hijos por estas cosas. Yo he llegado a ir dentro de mi propia familia, a personas decir, prefiero que mi hijo sea drogatal a que me salga maric. O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, ya hay que ser corto de luces y hay que ser un energúmeno, porque así es, o sea, un energúmeno pero de narices, que encima era maltratador, alcohólico, en fin, ¿vale? Y que llegues a decir semejante barbaridad. O sea, es que es una persona que, es que siempre me cayó fatal, siempre, como muchos miembros de mi familia, evidentemente, porque lo de la familia, eso que te inculcan desde que eres niño, ay, la familia, la familia, y una mierda, como la copa de un pino. La familia son 3 personas contadas. Los demás, ni para tomar por culo, vale. ¿Vale? Lo siento mucho. Habrá gente que sea afortunada y realmente tenga familias maravillosas, familias estupendas, que se lleven todos de maravilla y se quieran todos mucho, pero, en fin, yo ya te digo, es una cosa alucinante. Entonces, como os digo, este caso no solo trata de la transexualidad en sí y esa expresión de género discordante con el sexo asignado en el nacimiento, sino también a lo que son cuestiones como el binarismo, la violencia de género, el control social, esas normas sociales que atravesaron y todavía siguen atravesando a día de hoy no solo la vida de Roberto, sino la configuración misma de la sociedad española. Porque lo estamos viendo a diario. O sea, ya os digo, como le pasó a Samuel Luis hace bien poco, y ese es un caso que por el motivo que sea se dio a conocer, pero es que pasa cada día que este tipo de gente es agredida de todas las maneras. Y aunque a día de hoy se ha normalizado un poquito más, no nos engañemos, sigue siendo un problema para mucha gente, que es que les molesta. O sea, pero tío, o sea, dedícate a lo tuyo. Es lo que te digo, o sea, les molestan este tipo de personas. O sea, les molestan hasta el punto de que sienten la necesidad de agredirlas, menospreciarlas y hacer lo que ellos creen que tienen derecho a hacer cuando nada más lejos de la realidad. Y ya os lo digo, o sea, es que es una cosa incomprensible, totalmente, ¿vale? Y ya está. De hecho, sí que es verdad que ahora vemos en las series, en las películas españolas e incluso internacionales, que siempre, si os dais cuenta, hay una pareja, aparte de que hay alguien de color, algún negro y demás, porque ahora es obligatorio, legalmente parece ser, por lo menos en lo que es el mundo cinematográfico, siempre hay alguna pareja que ya os digo, bien de lesbianas, bien de homosexuales, bien de trans, siempre, es que ya en todas las series, o sea, no hay ninguna que digas tú, siempre hay una pareja tal. Pues coño, entonces claro, hay gente que dice, joder, es que ya llega un momento que parece que ser heterosexual es un delito. Bueno, pues tú lo puedes decir a modo de broma, ¿no? De decir, es que a día de hoy ser heterosexual y fumador es, como hacen con ella, dice, es la excepción, ¿no? Dice, porque ahora con estas modernidades, ya, pero es que esta gente sigue sufriendo este tipo de agresiones intolerables. Es que ya está bien, coño, ya está bien. Entonces, es verdad que el Estado español ha experimentado cambios fundamentales con respecto a los derechos sex y reproductivos que, bueno, pues al final son una transformación de los sujetos que en su momento incluso llegaron a ser concebidos como criminales, como pecadores, porque ya estaba la iglesia ahí para... o sea, maldita iglesia, es que de verdad os lo digo, es que es una cosa inconcebible, que es que esta gente se la mataba por ser y por tener esa condición, como le pasó a Lorca y como le pasó... O sea, es que son cosas que ya os digo que son inconcebibles, imperdonables, y lo que hemos hecho como raza humana es, vamos, es terrible, terrible. O sea, solamente por la orientación sexual de una persona. A mí no me toques los cojones. O sea, es lo que te digo. Aquí, en fin.
sea, qué asco de sociedad, de mundo, Yo es que lo siento mucho, pero es que es así. O sea, es que da asco. A mí es que esa gente me da asco. O sea, la gente que desprecia y que todavía sigue hablando maricón, no sé qué, no sé cuándo, no sé qué más. Pero tú, chaval, ¿de qué vas? O sea, yo cada vez que escucho a alguien tal, es que ya directamente me enfrento. O sea, mi hijo a veces me dice, mamá, un día te van a dar una hostia. Digo, bueno, pues me van a dar una hostia. Digo, pero es que estas cosas no las tolero. Y es que aún encima, a día de hoy, estamos yendo hacia atrás. Porque los niños de hoy en día están volviendo un poco a lo de antes. A decir, es que este es gay, es que el otro no sé qué, es que el otro joder, menudo tal, menudo cual. Y es que da miedo pensar que después de todo lo que se ha conseguido, estemos volviendo a una sociedad que es que hay a día de hoy niños que dicen que son fachas. Y dices tú, pero tú sabes lo que es ser facha, chaval. O sea, tú sabes lo que es vivir en una dictadura franquista. O sea, tú sabes lo que... O sea, te quiero decir que es que son cosas que son totalmente inexplicables. Entonces, por eso digo, somos una sociedad enferma. Somos una sociedad enferma. Y esto es así. Y de hecho a los hechos me remito. Es que estamos acabando con todo. Y este vídeo es sobre todo eso. Ya no solamente el crimen que se comete, sino una, digamos, reclamación por mi parte, una demostración de esa ira que siento ante esta sociedad tan patética que hemos creado y que en fin, es que la lucha por los derechos de las llamadas minorías sexuales convierte a las personas de estos colectivos en grupos sociales que reclaman derechos. Y es que no hay que reclamar ningún derecho, es que ya tienes que, por ser una persona, independientemente de tu condición sexual, ya tienes esos derechos. ¿Por qué tienes que reclamar algo que te pertenece como persona? Entonces, claro, así fue cuando se creó una identidad política específica trans alrededor de los años 80 y 90 a través de procesos de movilización y cambio, entre comillas, de conciencia social. O sea, pero mira que no se ha tenido que luchar, y tener que manifestarse en fin, o sea, han tenido que hacerlo indecible para que por lo menos no se les insulte por la calle, no se les... y aún así sigue pasando. Entonces, ya os digo, yo ahí lo dejo porque son cosas que tal. Entonces, a día de hoy es verdad que estamos constatando una mayor visibilidad de las personas trans, como he dicho, e incluso todo tipo de comunidad, porque lo vemos constantemente en series, en películas y demás, que siempre está, siempre, siempre. Pero es que es como debe de ser, porque es que hay que normalizar la realidad, que todo el tema de la heterosexualidad, del hombre y la mujer, de no sé qué, que fue un invento de la Iglesia, repito, que los griegos, los romanos, es decir, nuestros antecesores reales, que no creían en este tipo de basura eclesiástica, eran así. Es decir, hacían lo que querían con quien querían. Allí era una auténtica barbaridad. Entonces, hasta que llega un momento que llega alguien que cambia eso de una manera y empieza a decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero ¿quién es nadie para decir eso? O sea, cuando realmente el inicio del ser humano, o sea, es que si nos fijamos en eso, ya os digo, griegos, romanos, nuestros antecesores realmente, vemos que esto no es así hasta que llega el momento de Jesús de Nazaret y tal, y todo el movimiento que lo rodea con el tema de la Iglesia, que es la peor mafia que ha existido nunca. O sea, pero sin ninguna duda. Y ya os digo, independientemente de que puedas creer o no en Dios, eso es otro tema. Pero lo que es la Iglesia, Vaticano y demás, de hecho, a lo largo de la historia tenemos miles de ejemplos de grandes monarcas que han sido constantemente traicionados, manipulados y tal, por miembros importantes de la Iglesia, es decir, por obispos, por cardenales, y es que eran los que manejaban el cotarro.
¿Por qué? Porque se aprovechaban del afán religioso de esta gente, de estos monarcas y tal, para hacer lo que les salía del huevo, literalmente. Y es que eso lo vemos en un montón de monarcas. Es que estamos hablando, por ejemplo, de un vídeo que también voy a hacer de Felipe II, por ejemplo. O sea, que es gente tan religiosa que al final pues es lo que te digo, o sea, digamos que lo que diga el cura, entre comillas, va a misa, que no eran curas, eran obispos, eran gente importante y tal, que al final estaban siempre ahí y no fallaba, o sea, siempre estaban ahí trapicheando por detrás, haciendo conspiraciones, haciendo tal, y luego todo lo que ha salido a la luz de todo lo de la pederastia y la pedofilia y todo eso lleva existiendo desde siempre. Aparte de crear una serie de movimientos violentos, que ya os digo, en nombre de Dios anda que nos ha matado a gente, ¿eh? O sea, te lo digo así de claro. O sea, así de claro. En fin, ya os digo, estas cosas me van pudriendo y entonces, pues yo lo siento mucho, pero aquí, aunque esto sea una dictadura encubierta como la copa de un pino, en la que ya te controlan, ya te digo, los Bizum, si haces una transferencia a un familiar o lo que sea, es que tiene cojones la cosa. Bueno, pues es lo que te digo, o sea, que es que ya nos tienen totalmente, y con esto de las redes sociales y demás, controlados, no, lo siguiente. O sea, lo siguiente. Es así. O sea, saben absolutamente todo sobre nosotros. Que me venga aquí a decir un político de 3 al cuarto que no tienen ni idea y que vengan aquí a decir de no, es que si le haces una transferencia a tu hijo de X dinero, luego resulta que viene Hacienda o viene no sé qué. Pero, ¿de qué vais? La gente que haga lo que le salga del navío con su dinero, que para eso están trabajando todos los días, pedazo de capullos. O sea, en fin, es que es una cosa, joder, es un vídeo donde estás despotricando. Pues sí, estoy despotricando. Con todas las de la ley, y punto y pelota, ya está. O sea, y este caso fue lamentable. O sea, lo que le hicieron a este chico no tiene parangón y no tiene por dónde cogerse. O sea, es que es una cosa alucinante. Alucinante. O sea, unas tías que llegan aquí más malas que la leche y en fin, que es para pillarlas y ya te digo, o sea, yo son cosas que no puedo entender, porque sí, ya os digo, supuestamente, y lo que nos quieren hacer creer también, por una parte, por eso todo lo que son noticias tal de periódicos, pues parecen ahí muy relevantes, pero a la hora de la verdad es que las cosas no han cambiado tanto como nos creemos. Es más, es lo que os digo, está habiendo un retroceso. Está habiendo un retroceso. Entonces, ahora ya os digo, la gente ya en la desesperación de que esto no hay por dónde pillarlo, vuelven a recurrir al error de dictadura, dictadura, dictadura. De ultraderechas porque se creen que van a llegar estos tipos y van a solucionar el mundo. O sea, qué triste, ¿no? Con todo lo que hemos visto a lo largo de la historia. Sinceramente, triste, no, lo siguiente. Entonces, bueno, pues sí, parece que hay un progresivo cambio de mentalidad sobre esa concepción de la transexualidad y de todo lo que es el movimiento que os he dicho LGTB, no vamos a estar ahí LGTBI más, no sé qué, patatín patatán, al promover de alguna manera el reconocimiento como una forma más de diversidad humana. Entonces, parece que en conjunto, pues ese tipo de leyes ya generan la idea de un sujeto particular que requiere acciones públicas concretas para promocionar su situación actual de discriminación, para lo cual es señalado como trans desde la medicina y las prácticas gubernamentales, sirviéndose del cuestionado diagnóstico de disforia de género. Pero es que todo esto es una milonga porque no tendría que ser necesario que haya leyes para reconocer a un sujeto por el hecho de ser de otra manera. Es decir, es que no, es simplemente una persona, punto y pelota, con lo cual tiene exactamente los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Y ya está. Entonces, es que, en fin, yo ya os digo, es que si nos fijamos solo en estos avances legales y sociales, da la sensación
de que la discriminación es algo del pasado y nada más lejos de la realidad. Es decir, la división binaria entre mujeres y hombres, que se entiende como constitutiva de nuestra manera de vivir, se perpetúa y no se cuestiona en profundidad. Entonces, esta norma social binaria, la que genera una profunda alteridad y un distanciamiento sobre un nosotros que pertenece a la mayoría cisgenérica y sobre un otro, entre comillas, que será el sujeto señalado por su alejamiento y ruptura con el sex asignado en el nacimiento. Entonces, no es que la reforma legal no sea importante, entre comillas, sino que es un objetivo de entrada insuficiente contra todo este tipo de movimientos de transfobia, de tal, de cual, en fin, de todo en general, que requiere una transformación de la percepción cultural en general, ¿vale? No solo de una parte de la sociedad, sino en general, porque son personas como tú, como yo, como vosotros, como ellos, como, en fin, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Punto y pelota. Es decir, que tener que luchar por conseguir ciertas cuotas de igualdad, me vais a perdonar, pero es que no habría que luchar para eso, porque viene implícito por el hecho de ser una persona y ya está. O sea, lo siento, pero es lo que hay. Entonces, digamos que este es el marco político y social cambiante en el que vivió Roberto, que tuvo que luchar, y estamos hablando del año 2006-2007, digamos, para ser reconocido como varón, siguiendo esos pasos pautados desde la medicina, moldeando su cuerpo para ajustarse a cómo deseaba vivir. Entonces, por desgracia, no llegó ni siquiera a conocer la Ley Estatal 13/2007, que trajo cambios positivos, entre comillas, frente a la situación anterior, en la que se establecía que cada persona trans debía ir a juicio y demostrar frente a un forense atención. O sea, qué falta de dignidad, quitar a esas personas de dignidad, tener que presentarse allí frente a un forense para que compruebe y confirme esos cambios corporales y esas cirugías prescriptivas. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces, Roberto sí que tuvo que pasar por estas exigencias médicas y protocolos diagnósticos. Además, en el Hospital Ramón y Cajal, que aquí en Madrid es súper famoso, donde llegó a acceder a la terapia hormonal que es necesaria, entre otras cosas, para que se realice realmente este cambio. Entonces, sus vivencias, pues, se pueden entender como una individualidad peculiar, ajenas al sentir mayoritario de la sociedad, que se podría adoptar una perspectiva que se pregunte si la sociedad española estaba concibiendo la vida de Roberto como un sujeto apropiado para la noción de ciudadanía. Es decir, que si reconocemos en Roberto una vulneración de sus derechos fundamentales, entendiéndolo como un igual. O sea, estamos hablando de la existencia de una distribución de la vulnerabilidad, que son formas diferenciales de reparto que hacen que algunas poblaciones estén más expuestas que otras a una violencia arbitraria. Y que al final las convierte en personas vulnerables y que, pues al final llevan implícito estar puestas en suspenso de su propia humanidad, que es algo clave para cualquier persona y que fue lo que llevó a su propia muerte, a la muerte de este chico Roberto González Onrubia, porque era un chico, ¿vale? Entonces, este tipo de personas son objetos de una violencia brutal y luego que nos engañan constantemente, por lo tanto carecemos de suficientes datos porque no les interesa que los conozcamos, al igual que lo del tema de lo de la violencia vicaria y demás, que solamente nos cuentan el 26% de los filicidios en España y además nos cuentan los de las... Perdón, pero ya debe haber tirado el móvil, en fin.
de estos filicidios que solo nos cuentan lo que les conviene. Y en este caso, como está, yo lo siento mucho, pero esta es una realidad. Yo lo siento, pero ahora con lo de la violencia vicaria lo que interesa es mostrar a los padres que matan a sus hijos. Pero es que también hay muchas madres que hacen lo mismo. Pero como está de moda la violencia vicaria, ahora lo que interesa es sacar a relucir esto. Y ya te digo, solo sacan a relucir, estos son datos reales, el 26% de los casos de filicidios. O sea que hay un montón de niños que son asesinados y ni siquiera lo sabemos. Ni siquiera lo sabemos. Y a mí eso es que me pone del hígado. Porque para mí no hay violencia peor, ya lo he dicho en innumerables ocasiones, que la que se ejerce sobre un niño. O sea, eso es imperdonable. Imperdonable. Sea del tipo que sea, me da exactamente igual. O sea, los niños, repito, son intocables. Y hasta que la sociedad no entienda eso, seguiremos siendo, y ya no hay vuelta atrás, una sociedad enferma, que es lo que somos a día de hoy. Estamos enfermos, todos, todos. Entonces, tenemos problemas para entender qué es la transfobia en la medida que no tenemos ni datos concluyentes sobre las vidas de las personas trans, ni sabemos cuántas personas trans hay, porque los estudios con los que contamos, ya os digo, es que están limitados a lo que al gobierno le interesa. Entonces, pues ya os digo, es que la Organización Transgénero Europea lleva recogiéndolos desde 2008 y afirmaba que se han producido nada más y nada menos que 1.731 muertes violentas que se hayan declarado, que habrá muchas más, de personas trans y de aquellas que tienen una expresión de género diverso, en las que se incluye, como digo, toda la comunidad LGTB. ¿Vale? Con lo cual, ya os digo, un total de 7 muertes violentas en el Estado español, que es un dato que hay que poner en relación con la media de 2 muertes diarias. Entonces, son crímenes de odio aquí en el Estado español, ¿vale? Porque también pasa en otros muchos países, pero yo voy a hablar del mío, ¿vale? Entonces, esto está organizado por apartados y recoge esa mención específica a la homofobia, transfobia, que informa de un único caso, el asesinato de Lisa, por ejemplo, una mujer trans brasileña en Alicante, que sucedió en 2015, por ejemplo, y que, bueno, fue publicada como una discriminación y persecución por orientación sexo e identidad de género. El camino hacia una vida digna. Tenemos el caso de la Veneno, por ejemplo, que fue una de las, o Vivi Anderson, o sea, que fueron, digamos, los primeros ejemplos famosos aquí en España de ese tipo de cambios hormonales y físicos. O sea, de hecho, en su momento también haré un vídeo sobre la Veneno, más que nada porque creo que fue una persona bastante relevante en ese sentido, o sea, en ese sentido. Y bueno, pues hay que dar cuenta también de la precariedad de los medios a la hora de reflejar estos delitos y la dificultad social para identificar esta transfobia que a menudo está vinculada a formas múltiples de violencia y que, como podemos ver, pueden causar daños tan graves como la muerte. Es que es así de sencillo. Y todo porque, ya os digo, la ley define los delitos de odio como aquellas infracciones penales y administrativas cometidas contra las personas o la propiedad por cuestiones de raza, etnia, religión o práctica religiosa, edad, discapacidad, orientación o identidad, situación de pobreza y exclusión social o cualquier otro factor similar, como las diferencias ideológicas. Y en este informe se destaca el aumento de los delitos de odio por orientación e identidad sexual. Básicamente, o sea, estamos hablando de un 39,9% del total de hechos conocidos, que viene además acompañado de un incremento del grado de eficacia policial medido en el total de hechos esclarecidos
ya que alcanza un montante del 65,6% sobre la suma de los incidentes conocidos. ¿Vale? Porque es así de triste. Entonces, en fin, yo ya os digo, creo que en ese sentido ya he dicho todo lo que se tenía que decir y, claro, ¿qué se supone que debemos analizar como aquello que concebimos como identidad trans, si es una definición médica, social o legal? Así como también se ha de eludir a la influencia de los imaginarios colectivos y, por supuesto, a la lamentable trayectoria histórica respecto a esto, para que se produzca semejante discriminación transfóbica que no se necesita de la asistencia de diagnósticos o documentación oficial que certifique efectivamente esta transexualidad de una persona, sino que tal discriminación puede estar basada en esa percepción social del año de la polca y de gente retrógrada. Me vais a perdonar. Entonces, ya os digo, al final, el término trans, digamos que se utiliza con la voluntad de señalar las múltiples posibilidades a la hora de concebir el cuerpo, la identidad y esas vivencias que van más allá de las malditas puñeteras normas sociales binarias impuestas. Y que ya os digo, es que yo soy antinormas. O sea, quiero decir, a mí muchas veces me han acusado de decir, pero Fran, que tú eres un anarquista que no sé cuánto. Pues sí, porque durante mucho tiempo, lamentablemente, no podía hacer lo que a mí me daba la gana. Tenía que hacer lo que otras personas me decían que tenía que hacer. Y que aún encima todavía, a día de hoy, siguen convencidas de que hicieron lo correcto, porque son narcisistas y porque son tal. Y vivir en esa situación de miedo, no solo yo, sino también el resto de los miembros de mi familia, mis hermanos, es que todos tenemos problemas psicológicos. Todos. O sea, que son situaciones y que eso se intenta normalizar cuando ha habido un maltrato psicológico, que a cualquier psiquiatra que vas te dices que esto, que tu propia familia que también ha vivido, primos y demás que son más de tu edad y tal, que tu propia familia diga, pues nosotros hemos tenido una vida difícil, pero lo vuestro, o sea, lo vuestro sí que ha sido lo más grave y tal. O sea, para que te diga eso, gente que también ha tenido situaciones delicadas ya tiene narices. Y luego, claro, lo de siempre, bueno, es que el pasado, bueno, es que no hay que sacar a relucir, bueno, es que no, cuando les conviene. Porque, claro, para echarte a ti en cara la mierda, no hay ningún problema. Pero luego di tú algo. Que es bueno, que el pasado no se gana el guato, esto no viene a cuento, porque esto no se gana el guato. En fin, ¿sabes lo que te quiero decir? En fin. Y estoy hablando de cosas muy serias, ¿eh? O sea, tela. En fin, entonces al final la transfobia se produce porque hay personas malas que hacen actos deleznables en un contexto considerado como neutral. Punto y pelota, que fue lo que le pasó a este chico. O sea, pero fue además vamos, un fenómeno producido por sujetos totalmente perturbados en un contexto estructural donde las personas que rompen con las expectativas sociales basadas en el sexo asignado en el nacimiento son violentadas tanto por las personas concretas como por las propias estructuras e instituciones gubernamentales, sin entender el concepto de transfobia, así como el contexto social en el que sucede la violencia y cómo ésta se crea y se alienta, y tal violencia no desvela su sentido. ¿Vale? Es así. Y es así. Ya está. O sea, aquí lo normal es lo que dice la Biblia, Adán y Eva, la mujer y el hombre, y no sé qué, patatín, patatán, pero que eso es una historia, que eso es un cuento contado por unos señores. O sea, que de verdad, o sea, en fin, yo... Y ya os digo, Roberto había obtenido su diagnóstico de trastorno de disforia de género y había comenzado su tratamiento hormonal. Se puede entender que estaba en una situación de vulnerabilidad de las que se aprovechan estas dos individuas, es que no sé ya cómo denominarlas, Dolores y Ainhoa,
y no es evidente que los procesos de transición requieran solo de una autorización médica y un reconocimiento legal, sino de un apoyo social del entorno, que sepa reconocer las necesidades de cada persona, acompañándola en sus procesos. Este apoyo a su vez tiene un impacto en cómo se siente esta persona trans consigo misma. Y es que en el caso de Roberto, en un momento concreto de su vida, cuando trataba de reflejar una masculinidad que se puede entender como precaria, porque no olvidemos que la masculinidad no hegemónica, aquella que se encarna en otros cuerpos que no son los hombres cis o desde sexualidades no dominantes, es rechazada para poder mantener la ilusión de la autenticidad de la masculinidad de los hombres cis. Entonces, en este sentido, es vital entender el contexto social de transfobia que minimiza la importancia de las dificultades cotidianas que vivía Roberto, así como otras personas trans en situaciones similares, porque están derivadas de no encajar en las demandas y las exigencias ligadas a la adscripción de las normas asociadas al sexo asignado en el nacimiento. Y en estas situaciones es más que probable interiorizar la transfobia hegemónica tomando los valores dominantes como propios, con un impacto negativo sobre la autoimagen y la autoestima. Y además los medios de comunicación desempeñan un papel importantísimo en cómo se percibe este tema, así como cualquier otra situación social. O sea, está claro. Los medios pueden ser espacios que ofrezcan posibilidades de transformación social, donde se muestren nuevas realidades sociales, tales como las familias que aceptan a sus criaturas trans, la promoción de nuevas leyes autonómicas de derechos, o sea, de sus derechos, de las aportaciones de estas personas que son relevantes, pero también pueden generar y reproducir la transfobia ofreciendo imágenes simplificadas, morbosas y repetitivas. ¿Vale? Entonces, para algunas personas, esta gente es una amenaza para las categorías que posibilitan el maldito privilegio masculino heterosexual, que hay gente que todavía te sigue diciendo: a mí un tío no me toca porque tal, porque no sé qué, porque no sé cuánto. O sea, eso, lo vemos a la hora de los tríos, y yo hablo por experiencia. O sea, con dos mujeres muy bien, pero con dos hombres ya, es que a mí un tío no me toca. Oye, mira, perdona. Digo, pero aquí estamos en igualdad de condiciones. Entonces, si se hace con chicas, también se podrá hacer con chicos. Digo yo, ¿no? O sea, eso sería lo lógico, ya independientemente de qué tal. Y luego la gente que juzga tu manera de vivir tu sexualidad y hacer lo que te da la gana y demás. Y que dentro de tu propia familia es como se echan las manos a la cabeza: madre mía, pero, claro, ¿qué haces esto? ¿Qué haces lo otro? Que no sé qué, o incluso algún amigo que te dice: joder, ¿y cómo haces esto? ¿Y cómo haces tal? Claro, luego vas al psiquiatra, vas a tu médico de cabecera que te conoce desde hace 20 años, que te quiere con locura, que cuando vas allí te da un abrazo, que te agarra de las manos cuando estás mal, que te conoce casi mejor que tu propia familia porque te ha visto mal, te ha visto bien, te ha visto de todas maneras, y te dicen los profesionales, psiquiatras y médicos: haz lo que te salga de los huevos. Tú eres libre, eres adulta, puedes hacer lo que quieras, quedar con quien quieras, mantener relaciones con quien te dé la gana, con las personas que te dé la gana y de la manera que te dé la gana. Lo único que tienes que hacer es tener cuidado, o sea, ser previsora para no coger ninguna enfermedad de transmisión sexual. Pero por lo demás, ole tus huevos. O sea, pero eso te lo tienen que validar los profesionales, porque muchas veces la gente que te rodea no lo valida y lo ve como: madre mía, cómo se le va la pinza a esta piba, que va a tal o que hace esto, que hace lo otro. En fin, a mí nadie me va a decir cómo tengo que vivir mi vida en ese sentido, desde luego. O sea, yo hago lo que me da la gana, soy una persona soltera voluntariamente, porque no quiero saber nada de compromisos, que no quiero, porque sé cómo soy, y punto y pelota. Y el que lo acepte bien y el que no, hasta luego, Lucas. Así de claro. O sea, punto y pelota. Y ya está. Y si hay gente que te va a dejar de dirigir la palabra por cosas así, pues bueno, pues es su problema, no el tuyo. Es así de claro, no el tuyo. En fin, al final es agotador todo esto, ¿eh?
de verdad, es que yo tengo tantas cosas dentro que al final, ya te digo, o sea, para eso me tomo 12 pastillas al día, en fin. Entonces, bueno, total, que al final todo, todo es importante y ya os digo, es que eh, lo que le pasó a este chico, yo ya os digo, en fin, eh, es que estamos hablando de una cosa que ya os digo, o sea, a partir de febrero y marzo de 2007, literalmente, según los contenidos del juicio, se va explicando el proceso por el que Dolores y Ainhoa se van apoderando de los bienes y maltratando a Roberto, llegando, como os digo, en la culminación con su muerte, que son especialmente crueles en las torturas infligidas que estaban ligadas al género, esa falta de adecuación de Roberto al rol y la identidad femenina. Esta cuestión aparece en el artículo publicado en El País el 15 de febrero del 2010, en el cual se afirma que a partir de febrero y marzo del 2007 empezaron a impedir que la chica saliera a la calle. Chico, ¿vale? Ya para empezar, el titular está mal. Que el chico saliera a la calle. Llegaron incluso a encerrarlo en casa cuando ellas salían, dándole durante todo el tiempo un trato humillante y degradante bajo la excusa de que la víctima había iniciado un cambio hormonal de sexo haciéndose llamar Roberto. En este artículo se enfatiza el cambio de sexo y el trato que se le dio. Pero es que al nombrar a Roberto en femenino, ¿vale? Hace, digamos, más difícil entender la complejidad de tal castigo. Además, tampoco se explica el motivo de la violencia, más allá de que la víctima había iniciado un cambio hormonal de sexo, haciéndose llamar Roberto, dando la impresión de que, en parte, la responsabilidad de recibir tal violencia es del propio Roberto. O sea, que se llamaba en su momento, cuando era una chica, cuando era Concepción. Y al no dar buena cuenta de que las humillaciones y vejaciones sean por sí mismas una manifestación brutal, sin ninguna duda, digamos que... un momento. Vaya, hombre, ahora otra vez me pasa que no le puedo dar al pause. A mí es que este móvil, de verdad te lo digo, o sea, a veces es súper sensible al tacto y otras veces estás ahí intentando darle y no hay manera. Bueno, como lamentablemente no hay ninguna imagen, como os he comentado, es nada más que esas que he buscado y ya os digo, no he sido capaz de encontrar absolutamente ninguna. Que luego a lo mejor si me pongo a buscar más detalladamente si la encuentro, pero ya te digo, pues vamos a poner una imagen simbólica de cómo se siente esta gente, de alguna manera prisionera de sí misma, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que al final, lo que estaba, no sé exactamente dónde me había quedado, pero digamos que el hecho de hacerse llamar Roberto y de hacer ese cambio hormonal, pues da la impresión de que en parte la responsabilidad de recibir tal violencia es del propio Roberto. Entonces, esto además, el hecho de no dar cuenta de estas humillaciones y vejaciones, que son por sí mismas ya una manifestación particular de violencia y que tienen nombre propio, contribuye a pensar que es un caso aislado, particular, ¿no? Pero es que nada más lejos de la realidad. Es que se explica con más detalle en algunos artículos cómo se denigraba a Roberto, usando precisamente aquellas características, digamos, a las que atribuimos esa particularidad de ser asociadas con el sexo masculino o femenino, incluyendo la reacción del entorno, que tampoco consiguió entender la dimensión real de esas torturas, pero que tampoco hicieron nada, porque es que los vecinos lo sabían. Entonces, con el móvil lo grabaron desnudo mientras le afeitaban el vello, que le había nacido con las hormonas que se administraba.
lo amenazaban con prostituir, arreglarlo un matrimonio de conveniencia, a sabiendas de que odiaba su condición de mujer. Lo pasearon en minifalda, top y unas sandalias de tacón. Aquello horrorizó a todo el que lo vio por la calle. Estos datos pertenecen a los contenidos del juicio, en el que salió a relucir este vídeo enviado a las amistades de Roberto, algunas de las cuales se negaron a verlo. También se desgrana el contenido del auto de las magistradas, dando pistas sobre cómo se sentiría Roberto o en qué consistiría esa prostituta, obviamente como mujer, aclaración que solo se entiende bajo el prisma de la ambigüedad periodística con la que se trata la transexualidad. Entonces, ya os digo, es que estas noticias y el fallo del juicio son la única forma que tenemos para acercarnos a la vida de Roberto y conocer cómo vivió sus últimos meses. No me lo quiero ni imaginar, siendo denigrado constantemente, humillado y demás, y que sirven para dar cuenta implícitamente de qué es la transfobia, las diferentes formas de violencia, discriminación, odio, rechazo, agresividad y actitudes negativas que recaen sobre quienes transgreden o no encajan en las expectativas sociales sobre las normas de género, que le den por saco a las expectativas sociales. Entonces, si pensamos en sus asesinos, Dolores y Ainhoa, podríamos fijarnos en que son dos mujeres lesbi y gitanas que, movidas por su propia situación de exclusión social, así como por la avaricia, evidentemente, y la crueldad, fueron capaces de matar a su amigo de la infancia, con lo cual de alguna manera podríamos estar contribuyendo a estigmatizar y dar continuidad a la maldad con la que se señala habitualmente a las lesbi masculinas y a la típica gitanofobia que desafortunadamente prolifera también en la sociedad española. Es importante reseñar que el dato de que ambas asesinas fueran gitanas apenas se menciona en las noticias publicadas, circunstancia que se sobreentiende al mencionar a un hombre gitano que con un camión de chatarra se llevó las pertenencias del hogar de Roberto, pero que puede llegar al lector como forma de confirmar cierto sentido de violencia marginal y estigmatizada, sin caer en un señalamiento racista y lesbofóbico. Es más acertado fijarse en que este crimen es posible porque la transfobia no es precisamente un problema individual, aunque sus agresoras sí fueran personas en concreto. La estigmatización y señalamiento de las personas trans no es algo que inventaron Dolores y Ainhoa, sino que forma parte también de cómo concebimos el mundo a través de binarismos, sirviéndonos de categorías producidas por instituciones que patologizan tanto la vida de Roberto como a todas las personas trans. ¿Vale? Procesos sociales de señalamiento sin los que Roberto no hubiera sido tan vulnerable al reconocimiento social y la posibilidad de ser maltratado por Dolores y Ainhoa. Entonces, se puede entender que la clase social de las personas protagonistas de esta historia puede ser relevante a la hora de entender la poca alarma y movilización que este caso ha generado, de ahí que solamente haya una imagen, y quienes han leído estas noticias en la prensa o en otros medios pues podrán tener mayores dificultades para sentir que estos sucesos son algo cercano, próximo a sus propias vivencias, como pasa con los casos extranjeros, que los vemos tan lejanos que no nos importan tanto, si se enmarcan como marginales o propios de personas que tienen dificultades derivadas de identidades que se consideran subalternas, como ser trans, gitano, vivir en una chabola, ser LGTBI, etc., etc. Entonces, con respecto a las vivencias de este chico, podríamos preguntarnos hasta qué punto el proceso médico y legal por el cual tuvo que pasar para acceder a los tratamientos constituyen formas específicas de violencia que contribuyen a su vez a una interiorización de la transfobia. Es decir, esto permite plantear de qué manera los mismos protocolos médicos y procesos legales pueden contribuir a generar una situación de vulnerabilidad al facilitar una interiorización de un sujeto que tiene un trastorno, atención, y con un difícil lugar en el reconocimiento de derechos.
Y esta situación, por otra parte, puede contribuir a señalar a estas personas como responsables, ya me dirás tú cómo ellas van a ser responsables de algo así, de su propia discriminación, de esa discriminación que viven al estar violentando, a menudo sin intención, atención, que es que esto es una locura, las normas sociales establecidas bajo el binarismo de género. ¿Que quién ha inventado esas normas? Repito, ¿quién inventó esas normas? Porque son normas inventadas, no son normas reales. El matrimonio lo inventó la Iglesia, repito, y ya no es una obsesión mía, es una realidad histórica. El matrimonio fue una invención, una mentira. ¿Vale? Otra cosa es que es lo que se considera normal. Por eso las personas que no se casan, porque es que ya no hace falta ser LGTBI, es que si eres una persona soltera con cierta edad, es hombre, ¿y cuándo te piensas tal? ¿Y cuándo no sé qué? Pero vamos a ver, pero que es que nunca, nunca, porque no tengo ni la más mínima intención, porque es que yo no soporto a un tío, pero vamos, ni 2 días, o sea, ni 2 días. Entonces, ¿dónde está la rabia? ¿Dónde está la rabia? Pues las respuestas institucionales que proponen estudiar los crímenes de odio y señalar su carácter ilegal, al tiempo que sensibilizar a la población, así como la promoción de legislación que señala derechos de este tipo de personas, son medidas necesarias, pero es que carecen de un cuestionamiento profundo de los problemas que están en la raíz misma de la transfobia o de la capacidad de cambiar drásticamente la situación actual que produce una vulnerabilidad interseccional a este tipo de personas y que son el contexto concreto y las ideas normativas que imperan en las que posibilitan que personas, por llamarlas de alguna manera, Dolores y Ainhoa, fueran autoras materiales de la muerte de Roberto González Honrubia en 2010. Así que la ira trans es la furia queer, una respuesta emocional a las condiciones de vida en las que es imperativo emprender con el fin de poder seguir viviendo un conjunto de prácticas que persigue seguir siendo la única base posible para ser sujeto. Es que tener que luchar por ser lo que ya eres, que es un ser humano, da exactamente igual tu sexo, tus inclinaciones, tal, eres una persona, punto y pelota. No tienes que reclamar nada. Es que es muy triste, muy triste. Entonces, es que tras conocer con algo más de detalle las circunstancias vitales de Roberto, la crueldad con la que sus asesinos acabaron con su vida, tras haberlo torturado con aquellas cuestiones más íntimas para él, como el sentido de la identidad, la masculinidad y su sexualidad, cabría la posibilidad de preguntarse dónde está esa ira que transforma el estigma de una fuente de poder transformador. Es decir, ¿dónde está la ira y la movilización por la muerte de Roberto y de tantas otras personas como él? Y en concreto, ¿qué hay de diferente en la muerte de Roberto y cómo concebimos la transfobia tras su muerte? Lo cierto es que la muerte de Roberto no ha funcionado como detonador de un enfado generalizado de la sociedad española. No ha provocado una ira como provocan otros casos que genere un cuestionamiento de las condiciones de la vida de este tipo de personas en un país tildado como vanguardia de los derechos sex. Todo mentira. Aún no se plantea mayoritariamente que la propia división binaria de mujeres y hombres en la sociedad occidental sea un problema clave, que revele la violencia que supone catalogar la transfobia como un trastorno mental, que sea una denuncia de la poca repercusión de su asesino, porque a la gente se la suda cuando se trata de este tipo de personas, y punto. Es decir, ¿cuántos Robertos más tienen que morir antes de que tal movilización se produzca? ¿Cuántos? Pregunto yo, ¿o cuántas? En el sentido contrario, me da lo mismo. Es decir, es que lo de este caso, la violencia que se ejerció sobre este pobre hombre, yo ya te digo que es que además con ese ensañamiento, con esa violencia, con ese dejarlo ahí agonizando,
Es que no os lo podéis ni imaginar, o sea, es alucinante hasta qué punto se llegó. Bueno, y luego, jolín, vaya voz de ogro que me sale. Bueno, y luego me vais a permitir un comentario y una crítica que hago yo hacia la sociedad, como muchas otras, en la que podéis estar más o menos de acuerdo, pero otra de las cosas, hablando de estos temas y demás, que la verdad es bastante patético, es que a día de hoy todavía, estando en el año 2026, después de Cristo, porque evidentemente existió muchísima civilización anterior, en un sitio que se supone que es una civilización pues, avanzada relativamente, que de civilización avanzada tiene lo que yo de cura, pero bueno, que todavía a día de hoy se obligue a la gente, porque a mucha gente se la obliga. Hay gente que se casa porque quiere, porque es su deseo, porque tal y cual, pero hay otra gente que se casa por obligación, literalmente, porque llevan conviviendo no sé cuántos años juntos, son parejas estables y que tienen la misma validez que un matrimonio, o sea, de toda la vida, y luego no tienen el simple derecho de cuando su pareja se pone enferma ir a visitarlos al hospital. O sea, es que es vergonzoso, sinceramente. O sea, que a día de hoy, en 2026, todavía sigan existiendo esas costumbres tan retrógradas y que yo tengo amigos que es que se han tenido que casar, ya te digo, por obligación, porque luego además en el momento que tienes un hijo y demás, es que todos son pegas, o sea, al no estar casados todos son pegas, y es que eso debería desaparecer. O sea, una pareja que lleva contigo 10 años viviendo es tu pareja a todas luces y tendrías que tener todos los derechos del mundo sin necesidad de un puto papel que diga que estás casado. O sea, ya te digo, o sea, es que me parece triste, ¿no? Lo siguiente, así os lo digo, o sea, y yo tengo amigos que sí, que han tenido que pasar por el aro y han dicho, bueno, pues es que no me queda otra que casarme, porque tal, y luego con sus correspondientes problemas a la hora de divorciarse, porque claro, tú firmas unos papeles y luego lo que es lo de siempre, que si los bienes gananciales, que si el piso me lo quedo yo, que si te lo quedas tú, que si lo vendemos, que si repartimos el dinero, y ya no te digo nada, si tienes hijos, el tema de la custodia, las custodias compartidas, 15 días aquí, 15 días allí, los niños sufren un montón porque tienen que estar, ya os digo, o sea, es que es una cosa alucinante, o sea, que esto siga pasando a día de hoy, que la gente se tenga que casar por en fin, yo ya os digo que es algo que supera mi entendimiento, es una cosa que me pone enferma porque al fin y al cabo es una cosa que te están obligando a hacer sí o sí, porque es que si no la haces no eres nadie, o sea, no tienes ningún tipo de derecho ni demás, sinceramente, o sea, es muy triste. Yo ahí lo dejo, ya os digo, me podéis criticar, podéis decir lo que queráis y ya os digo que el que se casa porque quiere, ole, me parece fenomenal, que se case, que si es lo que quiere para su vida, pues me parece estupendo, pero la gente que se casa porque no le queda otra, pues qué triste, ¿no? Qué triste porque luego hay unas movidas, porque a día de hoy, sí, pues habrá matrimonios que se salven y que logren esa compenetración de la que ya he hablado muchas veces, y al final, aunque lo que es el amor como tal se acabe, pues sí que queda ese gran cariño, el gran aprecio y sobre todo el respeto. Pero hoy en día la gente se casa y a los 2 días se divorcia, porque es que esa es una realidad. Entonces, ¿para qué hacer el paripé y meterse en jaleos de papeleos y de propiedades y de hijos y de tal, si al final dentro de 2 días te vas a divorciar y eso te va a suponer una cantidad de problemas también que son innecesarios? Entonces, ya os digo que yo es que hay muchas cosas de esta sociedad que desde luego necesitan un cambio ya radical porque esto no avanza, o sea, porque seguimos después de tantos años con una serie de normas que sinceramente son para limpiarse el culo, así de claro os lo digo. Entonces, bueno, yo es una opinión que doy, hablando ya que trato este tema que me cabrea profundamente. Y nada, solamente quería plasmar esa opinión como plasmo muchas otras, porque, bueno, ya sabéis, yo soy así y no, si me muerdo la lengua me enveneno en algunos aspectos, sobre todo en este tema de las malditas normas de una sociedad enferma, como os comento, y en fin, pues ya os digo que no, eh, que hay tantas cosas que son incomprensibles que no terminaría nunca, digamos, ¿no? Así que bueno, era solamente añadir eso. Así que bueno, ya para terminar. Roberto González Onrubia tenía 25 años.
Vivía en Madrid cuando empezó a desaparecer progresivamente sin que nadie lo notara. Trabajaba como vigilante de seguridad, tenía esta casa que hemos dicho en el barrio del Pilar, llevaba años sosteniendo una vida construida con esfuerzo en un país que todavía no sabía cómo mirar a las personas de este tipo sin convertirlas en objeto de burla, sospecha o silencio. Era un hombre trans y así vivía, así se presentaba y así quería ser llamado, aunque sus documentos todavía no lo reflejaran. Había aprendido a no llamar la atención, a no pedir demasiado, a arreglárselas solo. Y a finales del 2006, tras una ruptura sentimental, se quedó viviendo solo, el piso se volvió silencioso y, como les ocurre a muchas personas que han crecido sin una red sólida, confundió la ayuda con la compañía y la solidaridad con seguridad, y es cuando permite que estas dos malnacidas, que Dolores de los Reyes Navarro y Ainhoa Nogales Bergantiños, se quedaran temporalmente en su casa, después de vivir en una chabola donde no tenían ni recursos, ni estabilidad, ni nada, y Roberto pensó que sería por poco tiempo, pero no lo fue, porque al principio el cambio fue casi imperceptible. Luego alguien cambió la cerradura. Roberto dejó de tener llaves de su propia casa. Después desapareció su teléfono móvil. Las persianas empezaron a permanecer siempre bajadas. Las visitas dejaron de existir. Poco a poco, sin una escena brusca ni un grito que alertara a nadie, Roberto quedó encerrado dentro de su propia vida, porque estas dos tomaron el control de su casa, de su dinero y de su cuerpo. Vendieron sus muebles, sus objetos personales, se quedaron con su salario. Dejó de decidir él mismo lo que comía, cuándo dormía, cuándo hablaba. Dormía en el suelo sobre un colchón. Adelgazó de forma extrema hasta perder cerca de 40 kilos. Su mundo se redujo a un piso cerrado y a dos personas que decidían todo por él, las muy desgraciadas. La violencia no fue solo física, fue meticulosa. Las agresiones estaban diseñadas para quebrarlo donde más dolía. Utilizaron su identidad como arma. Lo insultaban, lo golpeaban y lo humillaban, obligándolo a desnudar y a depilar, a ponerse minifaldas y tacones, grabándolo, amenazándolo con prostituta. No buscaban únicamente dominarlo, buscaban borrar al hombre que era y devolverlo a la fuerza a una caricatura cruel que la sociedad ya había usado demasiadas veces contra este tipo de personas. Así que durante meses nadie, absolutamente nadie, entró en esa casa para detenerlo, a pesar de que los vecinos oían ruidos, golpes, algo que no encajaba. Nadie llamó con insistencia, nadie rompió la puerta, nadie preguntó demasiado y Roberto se fue apagando a plena luz del día y a la vista de un edificio entero. Hasta que la noche del 29 de agosto de 2007 fue la última. Fue golpeado con extrema violencia, especialmente en la cabeza, para caer y ya no volver a levantarse. No llamaron a una ambulancia, no pidieron ayuda. Sencillamente lo dejaron allí. Agonizó durante días, durante días, sin atención médica, sin auxilio, hasta que murió el 1 de septiembre de 2007 en el suelo de su propia casa. Cuando encontraron el cuerpo, estaba desnutrido, lleno de hematomas, y el diagnóstico, como os comento, fue claro: traumatismo cranoencefálico. Pero el cuerpo contaba mucho más que una causa de muerte. Contaba meses de tortura, aislamiento y abandono. El juicio llegó en 2010, como os he dicho, donde la Audiencia Provincial de Madrid consideró probado que Roberto había sometido a un trato cruel, inhumano y degradante durante meses y que su muerte no fue un accidente ni un arrebato, sino el final de una violencia sostenida. Donde estas malnacidas, que fueron condenadas a 18 años y 9 meses de prisión por asesinato, coacciones, extorsión y atentado contra la integridad moral, en donde la sentencia parece que fue dura en sus palabras, pero la ley de entonces no supo nombrar del todo lo que había ocurrido. No se habló oficialmente de crimen de odio, aunque quedó claro que la identidad trans de Roberto fue utilizada de forma sistemática
para humillarlo y destruirlo. Se castigó el acto, pero no se señaló completamente el contexto que lo hizo posible. Y además, después de su muerte, señores, volvió a ser invisibilizado. Es que fue enterrado con su nombre registral, no con el nombre que había elegido y con el que había vivido. O sea, lo enterraron con el nombre de chica con el que había nacido, que ya es el colmo de los colmos. Y activistas y colectivos protestaron. Incluso en la tumba su identidad fue negada. Hoy un nombre aparece en informes sobre violencia contra personas trans en actos de memoria, no como una cifra, sino como una advertencia. Porque este chico no murió solo por la violencia de dos personas. Murió en una sociedad que permitió el aislamiento, normalizó, como no, mirar hacia otro lado, porque es lo que hacen siempre y no solo en estos casos, que no protegió a quien estaba solo y que tardó demasiado en reconocer que negar una identidad también mata. Así que recordar su historia no es remover el pasado, señores. Es entender cómo alguien puede desaparecer en silencio en su propia casa mientras el mundo sigue funcionando como si nada. Y con esto y un bizcocho creo que ya lo he dicho absolutamente todo. Es decir, todo lo que le hicieron no nos vamos a volver a repetir, ya os digo, es que no podía hacer absolutamente nada, ni llamar, ni salir, en fin, ni comer, ni nada, nada. Y luego encima que lo entierren con su nombre, ya es que es el colmo, o sea, con el nombre que tenía antes de convertirse en el hombre que era. Así que, punto y pelota, el vídeo se acaba aquí. Si a alguien le parece un vídeo ofensivo, pues no voy a decir que lo siento porque no lo siento en absoluto. Es decir, yo soy así, creo en los derechos de las personas, me da igual exactamente cómo sean, y al que no le guste, pues hasta luego. Así que gracias y nos vemos en el próximo vídeo.